Hoy vamos a compartir bajo el título Lo que parece no siempre es. Creo que todos en algún momento hemos reconocido en nuestras vidas que hemos juzgado erradamente de acuerdo a las apariencias. Digo, a veces las apariencias engañan. Y engañan en los dos sentidos. Engañan de forma en la que uno se sorprende porque lo que pensó inicialmente era incorrecto y digo, de repente vemos a alguien y juzgamos en una primera apariencia y juzgamos mal. Y esta persona resulta sorprendernos y ser una persona brillante o una persona de alto valor para nosotros. Y también resulta, y nos ha ocurrido quizás, todo lo contrario, que aparentemente todo ok, todo bien, todo chévere, y resulta que las cosas no siempre son así como parece. Y el texto que vamos a compartir hoy es un texto en el que el haber sido guiado por la primera interpretación pudo haber ocasionado una tragedia muy grande, porque a veces para nosotros no solo vemos y no solo emitimos un concepto frente a lo que estamos viendo, sino que a veces automáticamente realizamos acciones en referencia a eso. Cuando actuamos de manera impulsiva o actuamos en las primeras impresiones, este, las consecuencias podrían ser desastrosas cuando nuestra percepción es completamente errada. Y como siempre hay un riesgo de que nuestra percepción sea errada, el día de hoy o la historia del día de hoy nos invita a que nosotros validemos nuestra percepción, ¿sí? Que no actuemos por impulso y por primeras impresiones. Y el texto se encuentra en el libro de Josué, en el libro de Josué, capítulo 22, del verso 10 al 32. Pero vamos a ir leyéndolo de a poquito. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y aquí empieza la cosa como interesante, ¿verdad? Dice, un grupo de personas elaboran un altar de grande apariencia, del lado donde están los hijos de Israel, y alguien lo ve, le comenta, le comenta y le comenta, y se arma el zanfarrancho y nos juntamos y vamos a pelear contra estos porque, sí. Y empieza a armarse potencialmente un conflicto ocasionado por el hecho de que por solo saber que algo ocurrió o que vieron y se contaron entre ellos, tomaron una decisión, la decisión de ir a pelear. Y en ese sentido se organizaron para ir a pelear. Se organizaron y ¿por qué lo hacen? Porque es que el pueblo empezó a hacer suposiciones. El pueblo empezó a hacer suposiciones frente a lo que representaba ese altar. Tú imagínese usted ahí hicieron un altar y todo. Eso fue que se voltearon. No, eso es que ya no aman a Dios. Eso es que están desobedeciendo a Dios.
Y cuando yo hago suposiciones desde mi postura y desde mi creencia, desde lo que a mí me parece, potencialmente voy a estar cometiendo errores, porque yo no puedo esperar también que todo lo que me imagino así sea. Así como el otro tampoco puede suponer que yo voy a entender los actos que él está haciendo o cuáles son las motivaciones por las cuales él está actuando. Lo único que había era un altar y muchas suposiciones. Y nadie había ido a hablar realmente con estas personas, no había un diálogo inmediato con estas personas como para saber, hey, ¿por qué hicieron el altar? Y es posiblemente que estas cosas hubiesen ocurrido en relación a los traumas colectivos por pecados del pasado del pueblo. El pueblo tiene una historia de levantar altares contra ídolos, o sea, a favor de ídolos. Tiene una historia de idolatría previa, una historia en la que se desviaba hacia otros dioses. Y instintivamente o erróneamente, lo primero que se les viene a la cabeza es, hombre, se han ido en pos de los dioses ajenos, de los dioses de Canaán. Pero no era realmente la intención de estas personas que levantaron el altar, ni lo que estaba en sus corazones. Pero a veces nosotros juzgamos basados, obviamente, en nuestras experiencias previas. Y cuando nuestras experiencias previas han sido en cúmulo negativas en el aspecto en el que estamos juzgando, entonces la rapidez y la defensa y la forma en que se producen nuestros pensamientos tiene de hacer más ligera. Y es necesario entonces que nosotros ante estas situaciones tomemos pausas y pensemos y evaluemos si de verdad lo que está ocurriendo es lo que estamos imaginando o hay otra explicación posible a ese hecho que está ahí presente, aparente, tangible, como en el caso de esta historia, era un altar que se levantó. La historia no inicia explicando el porqué del altar, simplemente dice, ellos levantaron un altar. ¿Y por qué era tan terrible que hubieran levantado un altar? Porque es que ya después de que vino la ley y algunas reglamentaciones posteriores debido a la idolatría que había estado presentando, como el becerro de oro, como otras condiciones ahí, estaba tajantemente o estaba prohibido aparentemente que se hicieran altares fuera del tabernáculo de Jehová. Y el tabernáculo pues no estaba cerca de ese lugar. Al no estar cerca de ese lugar, ellos empezaron enseguida a pensar de manera de que esto fuera antes de una ofrenda o un lugar para que simbolizara algo hermoso para Dios, un lugar pues entonces de idolatría. Y sigue diciendo la palabra en el verso 13, dice que afortunadamente y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los militares, entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que provocáis contra Dios de Israel para apartaos hoy de seguir a Jehová, edificándonos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor de lo que no es, de lo que, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra nosotros y toda la congregación de Israel
Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Serra, de cera prevaricación en el anatema, y vino ira sobre él y toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Nadie está preguntando en este texto, muchachos, ¿y por qué levantaron el altar? ¿Qué significa eso? De una. ¿No se han dado cuenta, muchachos, de todas las desgracias que han habido cada vez que viene alguien y se vuelve idólatra y nos van a traer malas consecuencias a nosotros? El juicio inmediato frente a lo que está ocurriendo. Preguntas que se autorresponden, porque eso hacemos nosotros cuando estamos emitiendo o estamos analizando cierta circunstancia que se está presentando con alguna persona. No solo nos hacemos no solo decimos pasó por esto, sino que explicamos las razones, los modos, las circunstancias y todas las consecuencias que pueden ocurrir por eso, sin ni siquiera conversar con aquel persona que está trabajando con nosotros, que está compartiendo con nosotros, que tiene una relación con nosotros, con la que estamos vinculados, sino que simplemente nos dedicamos a veces a juzgar, nos dedicamos a veces a emitir juicio, con razones quizás no malas, porque yo no creo que ellos, al decirles, muchachos, o sea, vengan acá, más bien le estaban diciendo, tumbemos esto y si ustedes necesitan estar cerca de Dios, pues vénganse con nosotros a nuestro territorio y ahí pues van a estar cerca de Dios. Pero nunca en el argumento, hasta este momento, está realmente una oportunidad o un chance en el que aquel altar no representara algo desfavorable, en el que aquel altar no fuera algo bueno o fuera algo que fuera elaborado para Dios. Solo juicios, solo señalamientos, solo comparaciones con errores del pasado, que al final de cuentas sí son importantes, pero a veces juzgamos a otros por los hechos de alguien más. Una cosa es que te persigan tus propios errores, una cosa es que tú seas quien cometió el error y que constantemente estén recordándote pues por las características humanas, ¿verdad? Que no son Dios, que Dios sepultra nuestros errores en lo profundo de la mar, pero que las personas tendemos a recordar y cada vez que el otro falla, vamos haciendo historia de sus errores y sus faltas y se las enunciamos. Aquí no estaba ocurriendo eso, aquí estaban hablándole a unas personas, regañándolas y exhortándolas en relación a los errores de otros. Y hasta ese momento simplemente habían sido juicios emitidos. Ninguna chance de rectificación, hey, mira, te estás equivocando, ni sé qué tal. Si no, muchachos, o sea, saben que está mal, hey, si quieren esto, vénganse para acá con nosotros, hey, miren, o sea, arrepiéntanse básicamente. Hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué se apartan de esa manera de Dios? Verso 18. Primero lo pregunta y después dice, vosotros os rebeláis contra Jehová y mañana se airará él contra vosotros. O sea, ni siquiera es, es una pregunta que ellos mismos se responden afirmando que hay rebeldía, afirmando que hay un error, afirmando que estas personas de los hijos de Rubén, de los hijos de Gad y de la media tribu de Manasés que estaban en la tierra de Galá, pues estaban mal.
¿Y quién conoce realmente la intencionalidad del corazón? ¿Y quién conoce realmente por qué ocurren las cosas? ¿Y quién conoce realmente las motivaciones nuestras? Jehová nuestro Dios. Y es Dios quien debe nos da el discernimiento, que es Dios quien nos da esa capacidad para discernir, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por suposiciones, primeras impresiones y por los hechos del pasado, entonces nosotros no estamos usando nuestro discernimiento frente a las circunstancias, sino que simplemente estamos comparando las situaciones y esto pues puede llegar a traer consecuencias devastadoras en nuestras vidas. Sigue diciendo la palabra, verso 21, y entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de dioses, Jehová Dios de dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre las ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Verso 24, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto edificamos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre lo que vendrán después de nosotros, y de lo que podemos hacer en servicio a Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a nuestros hijos, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan de nosotros o nuestras generaciones, en lo por venir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron vuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros, y nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Que la prohibición que existía de elaboración de otro altar estaba supeditada principalmente a la presentación de las ofrendas y de los sacrificios delante de Dios, y este era el altar de sacrificio que solo se debía presentar pues, en el tabernáculo. Una vez que el tabernáculo ya fue configurado como tal. Entonces ya la gente no podía hacerlo en su casita, ni en ningún otro lugar, ¿sí? Yo, Jacob era un hombre que levantaba muchos altares y hasta el momento en que ya ocurrieron estas cosas de esta manera, Dios permitió entonces que se estableciera así, que el sacrificio se ofreciera solo en el tabernáculo de Jehová. Digamos que las motivaciones de Rubén, de Gad y de su tribu, no, de la tribu de Manasés, no eran unas motivaciones erradas, ni eran unas motivaciones malas, ¿verdad? Pero también hubo un problema de comunicación, porque es que si bien, como ya uno conoce a su gente y sabe que su gente malinterpreta qué nos costaba o qué le costaba a a los hijos de Rubén y a los de Gad y a los de Manasés, contarle a los vecinos, oye, vamos a hacer un altar
para que por si acaso, esto que acaban de explicar en medio de la confrontación, hacerlo de manera anticipada para que tal confrontación no se dé. Porque es que nosotros a veces también damos por sentado que las personas están leyéndonos, que están leyendo nuestra cabeza, que saben lo que hay en nuestro corazón. Y también creemos que deben saber el por qué o deben entender que no es malo, ¿sí? Entonces, los unos hacen suposiciones y los otros no compartieron el motivo de sus actos. Y ambos elementos son errores en la comunicación porque al final de cuentas lo único que quedaba era un hecho. El hecho era un altar y el hecho era que cada quien estaba desde su lado interpretando el altar y diciendo sí en su mente cuáles eran las motivaciones de ese lugar, pero no había habido un punto de encuentro entre ambos en el que hubiese realmente comunicación, ni de los unos preguntando, muchachos, por qué construyeron el altar, ni de los otros antes de construirlo, enunciándole a todos esos cabezas militares y a toda la estructura de autoridad que había en Israel, para expresar las razones por las que estaban construyendo dicho altar. Sigue diciendo la palabra que oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de millares de Israel, con él estaban las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo aquello. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está con nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron el nombre del altar Ed, porque testimonio entre nosotros, es testimonio entre nosotros de que Jehová es Dios. Entonces, todas las cosas que nos podemos ahorrar a veces cuando no juzgamos de manera apresurada y cuando tenemos actos de comunicación asertiva, ¿sí? Este fue un momento de cólera, un momento de rabia, un momento de muchas emociones que tuvo el pueblo del otro lado en Canaán a causa de una cosa que no simbolizaba algo errado, que no simbolizaba algo malo, producto de sus propios supuestos y producto de una falta de comunicación del otro actor. Cuando nosotros logramos eh, comprender el por qué están ocurriendo las cosas o cuáles son las motivaciones reales de lo que está ocurriendo, entonces nosotros podemos tomar decisiones con justa causa y de manera asertiva. Afortunadamente, en el contexto de este texto, no hubo necesidad de pelear, no hubo necesidad de que hubiera una disputa militar, ni de atacar, ni de nada contra estas personas, este, porque en este caso, pues no había ninguna transgresión de los principios, de los mandatos y de la ley de Jehová, frente a este elemento que se había construido. Pero habrán ocasiones o hay ocasiones en nuestras vidas en las que lastimosamente nuestros juicios a priori podrían ser correctos y que va a traer consecuencias para la otra parte, tomar malas decisiones, pero nunca, nunca debemos actuar motivados por la impresión inicial que nos dan los acontecimientos. De hecho, un consejo muy importante que yo eh, he recibido en mi vida, que alguien me dio, es nunca tomes decisiones en medio del cólera o en medio de la rabieta.
Espera que se te pase la rabieta para tomar tu decisión final. Porque los impulsos, porque las decisiones que tomamos en medio de esas circunstancias muchas veces nos llevan a cometer errores. Entonces, imagínense donde estas personas, mm, tras que no habían preguntado, tras que ya estaban juzgando, no se van a hablar con ellos, sino que de una llevan las armas y enseguida se arma el zanfarrancho a causa de tomar una decisión apresurada por falta de diálogo. Entonces, es muy importante que nosotros dialoguemos frente a lo que está ocurriendo, que nosotros le preguntemos al otro qué es lo que nos está tratando de decir, las motivaciones que lo llevaron a hacer eso, si es que es importante para nosotros. Oye, ven acá, ¿por qué tú hiciste esto? Es que no entendí. Mira, tus palabras pueden ser interpretadas de esta manera, pueden ser interpretadas de esta otra. ¿Qué es lo que tú estás tratando realmente de decir? ¿Por qué es importante? Porque eso va a traer en nosotros mayor tranquilidad frente a las decisiones que tomamos y también le va a dar a la otra persona la posibilidad de rectificar si está emitiendo mal un mensaje en el marco de la comunicación que ellos están teniendo. Entonces, clave para nosotros es preguntar antes de actuar. Si yo tengo dudas, si no está claro, si no conozco bien la intencionalidad, si puede que esté errado, hey, pregunta. Preguntar puede salvar vidas. Preguntar puede salvar tu propia vida. Entonces, preguntar nunca está de más. Hacer una pausa antes de actuar nunca está de más. Si nosotros tomamos la decisión consciente de que es necesario aclarar las circunstancias antes de concretar determinadas acciones, entonces preguntemos, conversemos, aclaremos y luego basados en esos acontecimientos, entonces tomamos decisiones, ¿sí? Así como la decisión de que tomaron estos militares, estos príncipes de Israel, de que no había causa, de que no estaba mal, y entonces fueron y les contaron a los demás: "Ah, muchachos, nos estábamos ahogando en un vaso de agua, eso es para reconocer la presencia de Dios en ese lugar, no es para sacrificio, no es está dedicado a Jehová, miren esto, miren lo otro", y a todo el mundo le pareció bien. Oh, qué chévere, chévere, bien, bien. Bien que los muchachos no se hayan apartado de Dios, que nos hayamos equivocado en nuestros pensamientos. Pero si dejamos que nuestros pensamientos caminen sin preguntar antes, sin darle la oportunidad al otro de hacer descargos, entonces eso puede tener consecuencias catastróficas para nuestras vidas. Entonces, es muy importante porque a veces nosotros interpretamos símbolos, acciones según nuestras propias heridas, según nuestros miedos y no necesariamente según la verdad. Ante ese riesgo, usted y yo debemos encargarnos de discernir de manera correcta, de comprender apropiadamente el mensaje que estamos recibiendo y de aclarar lo que haya que aclarar antes de tomar decisiones finales frente a determinadas circunstancias, porque lastimosamente estamos permeados por demasiado ruido en la comunicación, demasiados distractores y que pueden afectar la forma en que nosotros estamos interpretando los mensajes que estamos recibiendo, ¿sí? Y la intencionalidad de aquel que está emitiendo el mensaje se puede distorsionar por errores de él mismo, por errores que sea, por ruido que hay en el canal o simplemente por nuestros prejuicios y nuestros antecedentes y cosas vividas en el pasado. Entonces, Dios desea que tú y que yo eh, evitemos este tipo de conductas en las que juzgamos a priori un acontecimiento antes de indagar realmente
por qué ese acontecimiento ocurrió o qué implicaciones o qué significados tiene para quien ejecutó la acción, lo que está pasando. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos adviertes, Señor. Porque nos adviertes, Padre bendito, que tomar decisiones a la ligera, Señor, puede ser fatal para nosotros y puede traer un impacto, Señor, negativo sobre nuestras vidas, sobre nuestros sueños, sobre nuestras familias, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te presentamos nuestras mentes, te presentamos nuestros corazones y clamamos a ti, Padre bendito, para que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a discernir, nos ayudes a solicitar las aclaraciones cuando sea necesario, nos ayudes, Señor, a emitir juicios que no estén permeados por nuestras emociones, sino que sean dirigidos por ti, por tu palabra, Señor. Toma el control de nuestras mentes, Señor, y guarda nuestras vidas, Padre, de toda iniquidad y de toda mala decisión tomada a la ligera, Señor. Padre bendito, toma el control, Señor, de nosotros y guíanos hoy y siempre, Padre. Sé tú nuestra defensa, sé tú nuestra causa, Señor. Y sé tú, Padre, colocando en nosotros un corazón dispuesto a comprender el porqué de los demás. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.